¿Qué es la sombra? No desprecies tu parte de sombra, y por regla general, no solo la despreciamos, sino que también la ignoramos. Todos somos mucho más de lo que creemos ser, todos tenemos mucho más luz de la que somos conscientes, pero al mismo tiempo, todos tenemos en nuestro subconsciente una parte de sombra, de la cual muchas veces no queremos acordarnos. Si no logramos asumir conscientemente sin juzgarla ni condenarla, esta parte de sombra, la curación es algo imposible. Para que aparezca la planta y la flor en toda su belleza, el grano ha de pudrirse. Y no hay nada de malo en ello, si tenemos en nuestra parte oscura aquella que nos parece podrida, es porque tenemos prejuicios. En su contra, porque no la conocemos, porque no hemos aprendido a amarla, y a ella que en muchas ocasiones se nos presenta como un adversario, como aquel que nos chafa los planes o nos agua las fiestas, le es muy cómodo permanecer como está. Nuestra parte de sombra permanece en la sombra, sobre todo por una razón: el miedo. Como vemos, se halla en la base de un buen número de enfermedades. Podemos imaginar que tenemos un cajón en el que vamos colocando todo aquello que nos resulta incómodo, que no hemos podido, sabido o querido resolver. Por la razón que sea, nos produce algún tipo de culpabilidad. Si un buen día alguna circunstancia que no dominamos nos obliga a abrirlo, la encontramos espantosa, pero no hay nada horrible en él, solo es un desorden o cuestiones irresueltas. Si poco a poco, con cariño y con ternura, vamos poniendo orden en este cajón, acabará convirtiéndose en nuestro aliado más fiel. Para el artista se convertirá en una fuente de inspiración. Para el buscador de autoconocimiento, a todos les ayudará a contemplar la vida con amor y con misericordia, sin juzgar a los demás y viéndolos en los defectos y debilidades o ignorancias, pero no en la maldad. Ya vimos que poco a poco importa si el origen de una enfermedad se encuentra en nuestra niñez o en una vida anterior. Lo verdaderamente importante es corregir el modelo mental erróneo que lo propiciaba, y se halla precisamente instalado en nuestra parte de sombra. El camino de la autocuración, hay un axioma que no debemos olvidar, y es que el problema aparente, el síntoma de la enfermedad que nos han diagnosticado, nunca es el verdadero problema. El verdadero problema siempre es un problema interior, un asunto que hemos dejado sin resolver en el cajón y que las más de las veces tiene que ver con el miedo, el resentimiento y la necesidad de amor y protección. Y la única manera de encararlo y combatirlo es desarrollando el amor y confianza en el universo. Cuestiones como el oído, la maldad o la enfermedad, si logramos profundizar honesta y valientemente en ellas, quedan reducidas al puro y simple miedo. Y uno de los miedos principales es el miedo al cambio, que en el fondo es como una especie de reacción de nuestra parte de sombra, que por comodidad o pereza se resiste a cambiar sus modelos mentales. Aquellos aspectos de la realidad exterior que evitamos o rechazamos nos indican a menudo que aquello que no hemos sabido asumir en nuestro interior. Una cuestión importante, estrechamente relacionada con nuestra parte de sombra, es que esta nos angustia, y la angustia es el origen de un buen número de estos estados morbosos, o dicho de otro modo, un gran número de síntomas. Lo único que hacen es avisarnos de que estamos angustiados y de que hemos de salir como sea de ese estado. Todo aquello que de pequeños nos habían dicho que era malo, todo aquello que no nos atrevemos a aceptar, todo aquello que en nuestros códigos morales se borrarían de la faz del planeta, pero que en el fondo no hemos ni comprendido ni resuelto, está en nuestra parte de sombra, dispuesto a proyectarse en el mundo exterior, para poder así acceder a nuestra conciencia. La parte de la sombra la constituye toda una serie de aspectos de la realidad que inconscientemente nos negamos a reconocer en nosotros mismos, y por ende tampoco aceptamos en el exterior. Se ha dicho que la parte de sombra es nuestro mayor enemigo, porque está en nosotros y no queremos reconocerlo. En muchas ocasiones logra que ocurra exactamente lo contrario de lo que desearíamos.
boicotea nuestros mejores proyectos. Todo lo que rechazamos y tenemos se refugia en nuestra parte de sombra, al acecho, fortaleciéndose para saltar cuando menos lo esperamos. En el camino de la autocuración es mantenerse, ocuparse muy seriamente de la parte de sombra. El origen de las diversas enfermedades que podamos padecer se halla indudablemente en la parte de sombra, y conscientemente de ella produce o propicia la curación. Lo que llamamos síntomas no es sino, como ya hemos visto, una parte de sombra. Eso es algo psíquico que se ha introducido en la materia. En nuestro cuerpo generalmente nos delata un tipo de miedo, algo que nos angustia porque no lo conocemos, lo hemos rechazado siempre y que hace que seamos incompletos. La aparición del síntoma es un conato de curación, pues lo que hace el síntoma es intentar compensar aquella carencia que produce tener relegadas una serie de realidades en la parte de sombra. Así, aquello que nos habíamos negado a experimentar conscientemente, privándonos de la lección que vehiculaba, es experimentando a la fuerza a través del síntoma, a través de la enfermedad. Si nos negamos a admitir algo, no nos quepa duda de que se valdrá de nuestra parte de sombra para aparecer en la pantalla del cuerpo, para que no tengamos más remedio que asumir el principio rechazado. Lo que nos ofrece el mundo exterior es de una riqueza que difícilmente podríamos imaginar. Tenemos en él todo cuando podríamos soñar, pero somos nosotros mismos y especialmente nuestra parte de sombra quienes seleccionamos uno de los aspectos, la realidad que constituiría nuestra vida y nuestro destino. Esto fue La Sombra.